días a todos. Como parte del coloquio Enfermeras ante la pandemia, Panorama Internacional, auspiciado y organizado por Fundación Index, mi nombre es Francisco Yair López García y soy de México. En esta breve intervención trataré de dar algunos elementos para dar un panorama general acerca de lo que mi país se enfrenta y está enfrentando en la actualidad. Como ustedes saben, esta situación tan difícil que ha enfrentado el mundo en este momento, pues ha derivado en una situación de inercia hacia los demás países y particularmente en México, quisiera destacar algunos datos que permitieran dar elementos para analizar y comprender y así entender la forma de las estrategias que se han empleado con el fin de atender la contingencia sanitaria en nuestro país. El primer elemento es la gran cantidad de población con la que tenemos nosotros en nuestro país, puesto que hablamos de más de 100 millones de mexicanos que se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. También se destaca que existe una gran diversidad de culturas en toda esta parte de la diversidad cultural en los diferentes estados y municipios. Entonces, ante estas diferencias es necesario mencionar que también México ocupa uno de los primeros lugares donde las personas presentan sobrepeso y obesidad en el mundo. Compartimos frontera con Estados Unidos y muchos de sus malos hábitos derivan en nuestra mala situación de salud. También afecta más de la población mexicana las enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes y la hipertensión. Entonces tenemos esos elementos que hay que considerar porque al final de cuentas afectan en la dinámica propia del sistema de salud sin pandemia y con pandemia pues obviamente se han agravado. En la parte social también es necesario mencionar el gran contraste social que existe aquí en nuestro país porque tenemos una gran cantidad de pobreza. Esta cantidad de pobreza se ha acentuado de manera vertiginosa. Como consecuencia de ello, más de la mitad de las personas se encuentran en un grado de pobreza y una cuarta se ubica en la pobreza extrema, ¿no? Y ahora con esta crisis sanitaria se acentúa todavía más en el acceso a la salud, pero también en el desempleo. Para la atención a la salud, como les mencionaba, el sistema mexicano además se encuentra fragmentado en diferentes instituciones que brindan atención médica pública, siendo reguladas estas por la Secretaría de Salud, pero que realmente este órgano rector no da atención a todos, sino simplemente regula. Y realmente son otras instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS para donde yo laboro, en el cual da cobertura a más de la mitad de los mexicanos, siendo obviamente por su infraestructura el que ha tomado la batuta para el desarrollo de la aplicación de las estrategias que emite la Secretaría de Salud por su la preparación ante la pandemia, al ser un virus realmente uno de los virus con mayor difusión en los medios de comunicación, la prioridad fue la información que se le brindó a la población. Ya se conocía cómo había afectado a China y a los demás países de Europa, cómo se había distribuido y dispersado. Con emociones como el miedo y la incertidumbre, la sociedad misma en un primer momento exigió medidas muy drásticas para que el virus no entrara, aunque sabemos que era inevitable, ¿no? Porque el periodo de incubación realmente era desconocido y después se supo que era un poco corto. Ante la dispersión y la poca comprensión de la transmisión también del COVID-19, la gente también tuvo un momento en el cual no quiso que la gente que venía del extranjero llegara a nuestro país. En ese primer momento se eligieron los hospitales más renombrados para identificar los primeros casos de importación provenientes de los países que se encontraban en plena batalla para la contención de la pandemia y se publicaron los protocolos de atención para los pacientes sospechosos. Se emitieron lineamientos sobre la adecuación de la infraestructura, en este caso COVID, ¿no? Entonces, desde el 27 de febrero, 28 de febrero del 2020, fue reportado en México el primer caso de COVID en una conferencia de prensa que cabe destacar que fue dirigida por una de las áreas de prevención y promoción a la salud, para lo cual ya se había tomado pues un horario estelar, ¿no? Porque toda esta parte de la atención del virus también lleva una parte mediática y política en la cual todos los días a las 7 de la noche por la televisión mexicana se convirtió en un informe técnico que el secretario informara a la población acerca de cada uno de los detalles de los casos que se fueron acumulando, primero por decenas,
luego por centenas y en la actualidad por miles, ¿no? Entonces aquí todavía en México no llegamos al pico de los casos, aunque se nos había comentado que hace unas 3 semanas sería el pico máximo. Las medidas de contención de la transmisión de la enfermedad fueron orientadas en varios sentidos. Para la población se denominó la Jornada Nacional de la Sana Distancia, que dio origen a través de una campaña también del gobierno federal a una superheroína llamada Susana Distancia, una especie de superhéroe que permitía mantener las recomendaciones emitidas por los lineamientos técnicos en el cual pues marcaba el uso de cubrebocas, no salir de tu casa. Obviamente esto es basado en la evidencia científica para disminuir el riesgo de transmisión y esto se extendió primero por un mes y luego ya lo que fueron 3 meses de esa jornada nacional de sana distancia a través de este eh, tipo de superhéroe que permitió pues hacerlo como más amable para la población. Esta jornada nacional que comenzó con días, pues se convirtió en un mes y luego se extendió, como les decía yo, a 3 meses y contando. Aunque ya no tiene el mismo nombre ni la misma inercia, los efectos de las medidas son múltiples y diversos, sobre todo en nuestro país, en donde anteriormente mencioné los grandes contrastes que existen y que se agudizaron con las acciones que se tomaron, ¿no? Obviamente la primera fue la crisis económica que se derivó de ello en la pérdida de los empleos, que siguen todavía teniendo un efecto negativo en la dinámica social del país con inseguridad, con protestas sociales. Se generó también altos índices de inseguridad, aumentaron la pobreza y el miedo de contagio se transformó en impotencia. En la actualidad el discurso de las autoridades sanitarias y políticas puede transmitir tranquilidad en un primer momento y en algunos momentos pareciera hasta de despreocupación. Sin embargo, se habló de la contención como un término estadístico funcional, el llamado aplanamiento de la curva, el no saturar los servicios médicos y reconvertir hospitales para la atención, se convirtió en el tema medular para la estrategia del gobierno federal. Entonces era reconvertir hospitales, por un lado, y por otro lado, en esta reconversión no saturarlos y obviamente involucrado obviamente el personal de enfermería ahí. El tema de algunas semanas fue contar con la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles en el país y qué tantos disponibles había y cómo se lograría adquirir muchos más. Pero la realidad abrumadora de esta pandemia es que es un virus letal, que aunque se disponga de la tecnología más avanzada y el mejor conocimiento disponible, no es suficiente para detener su acción y lo mejor es evitar el contagio. Con relación a la experiencia del gremio de enfermería desde nuestra realidad mexicana, ha sido difícil asumir este reto ante diversas situaciones. Una de las que destaca con mayor premura es el déficit de personal de enfermería que actualmente aqueja a la región y al mundo. Es decir, que sin la pandemia presente no contamos con el personal suficiente disponible para la atención a la población. Un punto crítico al inicio de la atención de los pacientes en nuestro país fue el ataque de la población hacia las enfermeras que se encontraban en las calles y portaban su uniforme. Esto derivado del miedo que se tenía como consecuencia del aumento de los casos COVID-19 en nuestro país y de una gran cantidad de desinformación que se generó alrededor de los casos que ingresaban al hospital en confinamiento y a la prohibición de las visitas. Entre el miedo y la ignorancia, las agresiones fueron aumentando al grado que se tuvo que realizar un llamado a la población por parte de las autoridades nacionales para detener los ataques a las enfermeras. A pesar de ello, y por su naturaleza, las enfermeras han creado diferentes formas de comunicarse con los familiares de los pacientes que se encuentran en confinamiento, a través de cartas, dispositivos móviles, videollamadas, y de otras formas de orientar su cuidado hacia la solidaridad y el apoyo entre los diferentes grupos que se han creado. Para el gremio de enfermería, la realidad y la experiencia ha sido muy diversa. En los hospitales donde existe una jefe o directora de enfermería que se encuentre posicionada como una líder y con un grupo de trabajo reconocido, fue más sencillo organizar y planear la estrategia. Lo primero fue centralizar y organizar el recurso material y humano para dar atención a los casos que fueran sospechosos y posteriormente confirmados o descartados. Otro aspecto a considerar muy importante fue el equipo de protección personal y la forma correcta de vestirse y desvestirse de manera segura.
Surgieron varias fuentes de información para la forma en que debería utilizarse, pero realmente no existía un consenso para esto, lo que provocó confusión en el uso correcto de insumo. Para diferentes sectores del gremio, contar con este equipo necesario para la atención personal fue más complejo, puesto que desde sus lugares de trabajo siempre se careció de material o no se les brindaba en la cantidad o calidad suficiente. Aunado a la falta de apego a los lineamientos de atención de los pacientes sospechosos, cabe destacar que mucho de lo que se realizó por parte del personal de enfermería fue la compra personal de su equipo de protección propio para el uso dentro del hospital, paliando esta necesidad a través de su recurso propio, sobre todo en los insumos más críticos como son los cubrebocas, las batas y los guantes. Este panorama permitió el surgimiento de nuevos líderes de enfermería, que no son parte de un cargo o de un nombramiento, sino las enfermeras que han logrado gestionar su recurso y sus condiciones de trabajo desde la construcción de la práctica en la atención de los pacientes con COVID-19. Entre los diferentes grupos de trabajo y con base a su experiencia se han compartido información, infografías, material, de los diferentes cuidados para los pacientes, pero a su vez también han generado los cuidados propios de la enfermera y su bioseguridad con el objetivo de no contagiarse, ¿no? Entonces, la forma en que se podría hacer un equipo de protección personal, utilizarse, a quién poder comprar el equipo de protección personal. En este momento nos encontramos en fase 3 en la Ciudad de México. La atención se encuentra orientada hacia los hospitales de segundo y tercer nivel de atención, instituciones que atienden a los pacientes que presentan síntomas que requieren ser hospitalizados o una cama de cuidados intensivos. Entre la población se observa que las medidas de control se han relajado y cada vez es más frecuente encontrar personas en la calle sin dichas medidas de prevención para la propagación del virus. Por lo anterior, no queda claro aún eh, ¿cuál es la estrategia que se tomará en caso de que se presente un aumento no esperado de casos o contagios? Y el papel que se tendrá que asumir por parte del personal de enfermería que se encuentra ya con un desgaste físico y emocional severo. Otra incógnita es la cantidad de personal de enfermería que se encuentra en confinamiento por su estado de salud y que no se ha incorporado a sus funciones por no tener las condiciones físicas de salud óptimas para presentarse a laborar. Este personal se estima que se encuentra entre un 20 y 30% del personal de enfermería que labora en los hospitales. ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia que pueda ser útil en el futuro? Creo que la forma de construir este nuevo mundo debe surgir desde lo más importante que tiene una enfermera, que es su inteligencia y la capacidad de adaptar su entorno en beneficio de su seguridad y de las personas que cuida y atiende. La realidad de la práctica de enfermería se traza desde la experiencia propia de la enfermera y la forma en que hace uso de su conocimiento y lo comparte con sus colegas y con la población. Es fundamental mantener y registrar estas experiencias para comprender mejor las acciones que debe realizar. También es fundamental encontrar un nuevo orden de liderazgo de enfermería con una orientación francamente humanista que permita promover las mejores condiciones laborales para las enfermeras en sus lugares de trabajo y no ser meramente funcionalista. En la población creo que es también necesario trabajar en conjunto una figura de la enfermera que permita adoptar estas nuevas medidas de etiqueta social que se han impuesto por este fenómeno, con el objetivo de mantener un estado de bienestar que permita controlar estos brotes hasta que exista una vacuna o rebrotes en caso de que existan otros tipos de virus semejantes o parecidos en diferentes escenarios.